Hola, estamos ahora con Adrián Levendicker. Adrián es consultor y director en Glock y co-founder de Morfa. Hola Adrián, gracias por estar. A vos, muchas gracias. Y Juanpi, arrancá sin filtro. Directo a las preguntas. Adrián, vos tenés una larguísima trayectoria en diseño, sos fundador del Centro Metropolitano de Diseño, has trabajado como consultor en múltiples empresas, organismos nacionales, provinciales, etcétera. Sería larguísimo presentarte en esa trayectoria, pero el dispositivo de innovación abierta, mainstream o predominantes, están muy identificados con concursos, con hackathons, con startups e inversión en startups, etcétera. Y la verdad es que hay un montón más de posibilidades. Nos interesa indagar específicamente en lo que vos denominás de innovación. Sí, los laboratorios de innovación, en mi experiencia, yo los primeros en los que participé activamente y que pudimos profundizar esa experiencia fue más o menos en el año 2002, 2003, en el Centro Metropolitano de Diseño. Una de las consultoras que formaban parte de nuestro equipo, María Sánchez, ella dirigía el área que llamábamos de diseño de producto, diseño de industrial o diseño de producto, y empezamos a trabajar con un poco la iniciativa de ella en unos proyectos en el sector foresto mueblero. El disparador fue un acercamiento que hubo de algunas empresas forestales eh, del- de, la zona de Ríos, Corrientes, Misiones, que habían crecido en virtud de varios incentivos fiscales, habían desarrollado bosques de maderas cultivadas como eucaliptus, pinos, etcétera, o sea, de maderas de bajo impacto ecológico y económicas, y que estaban utilizándose para productos de bajo valor agregado y se acercaron porque querían ver si eso se podía convertir en mueble. Un momento, acuérdense de 2001, crisis, también una revisión de las empresas empezando a sustituir importaciones porque el peso se puso muy competitivo, consumidores que empezaron a valorar también los productos locales. Entonces, junto con estas empresas que dispararan estas ideas y la Cámara del Mueble, empezamos a aglutinar. Nosotros teníamos, al igual que muchos de los proyectos en los que vos participabas, Juan, y en general el sector público, siempre una voluntad de articulación, de construcción de redes. Entonces juntábamos esas empresas que tenían la capacidad de procesar maderas con otras que podían hacer muebles, y en un momento se sumó Easy, que es la empresa que vende la mayor cantidad de muebles en la Argentina, y armamos ahí un primer proyecto que hoy lo podemos denominar Laboratorio de Innovación Abierta. El nombre de Innovación Abierta se empezó a existir a partir del 2004 en el mundo académico, digamos. Esto era el 2002, 2003. Nosotros lo llamábamos laboratorios, workshops de diseño estratégico en cadenas de valor. Es decir, no en una empresa, sino en toda la cadena. Pero era eso, era juntar a las partes, poner un objetivo, decir, bueno, vamos a hacer ahora muebles con estas maderas y vamos a buscar cómo hacer que estos muebles puedan introducirse en un mercado que no los aprecia, porque son muebles de pino, muebles de eucalipto. Entonces necesitamos el comercializador, necesitamos el proveedor de madera, necesitamos el fabricante,
Obviamente también estaban el INTA, el INTI, todos estos organismos públicos que aportaban conocimiento, y nosotros lo que hacíamos era liderar el formato, idear el formato del proyecto y liderar el proceso. Y obviamente se convocaban diseñadores en un proyecto que duraba también 6, 8 meses. Esos primeros laboratorios, o esos primeros workshops, dieron como resultados nuevos muebles que también se presentaban, igual que en los laboratorios de sabores que se fueron comentando a lo largo del curso, se presentaban en los espacios de Easy, en los espacios comerciales de Easy, contando cómo había sido el proceso, y la gente de Easy lo promocionaba en su revista, vendiendo los productos y al mismo tiempo promocionando el proceso. Era un momento de mucha valoración de la producción argentina, y entonces teníamos como un poco de viento de cola, viento a favor, para que estos proyectos realmente funcionaran muy bien. A tal punto que Easy en un momento pidió uno especialmente para sus proveedores, que era otro tipo de modelo. Un modelo de ellos con sus proveedores para desarrollar muebles más contemporáneos, o sea, hacer innovación, pero solo con los proveedores de ellos, y sí, obviamente diseñadores que aportaban conocimiento. Los procesos esos fueron muy, muy interesantes. Sí sacó su propia marca de muebles con diseño. Después los replicamos en otros sectores, también en textiles. Y para mí fue una experiencia realmente muy, muy importante que intenté replicar ya como consultor privado en otros proyectos, pero me encontré con mucha dificultad en las empresas grandes para poder llevarlas adelante. Donde más había condiciones o más permeabilidad era en los ecosistemas emprendedores, porque los emprendimientos necesitaban abrir sus pocas herramientas que podían tener de innovación a nuevos conocimientos. Entonces la posibilidad de armar estos laboratorios eran realmente muy necesarias y muy buscadas por los emprendedores. Después, con el tiempo, fui tomando contacto con parte de la literatura, sobre todo el modelo de innovación abierta. Los modelos de innovación o la teoría inicial de innovación abierta estaba orientada a empresas grandes, a poder movilizar un poco a las empresas grandes que venían de una historia de innovación cerrada con recursos propios, para decir, bueno, se acerca un mundo más competitivo, estos conocimientos no van a alcanzar. Pero yo pienso que esto fue teniendo cada vez más aceptación en América Latina, por el hecho de que las empresas en América Latina, pymes sobre todo, o pymes en crecimiento, no suelen ser, en la mayoría de los casos, generadoras de capacidades tecnológicas disruptivas internas, sino más bien adaptadoras de tecnologías. Y cuando una empresa tiene la gimnasia de ser adaptadora, es decir, de tomar tecnologías de otros lados existentes, pero reformularlas con procesos propios, aplicarlas a lo local, darle una vuelta de tuerca que implica procesos de aprendizaje internos, es porque ya va desarrollando capacidades de aprendizaje que le permiten trabajar con ecosistemas más abiertos, más amplios. Son empresas que tienen gran capacidad, a diferencia de la empresa que es generadora de nuevas tecnologías, son empresas que tienen gran capacidad de aprender y apropiarse y generar algo nuevo con eso que aprende y se apropia del entorno.
Los laboratorios lo que vienen a hacer es generar una plataforma que facilita ese proceso de aprendizaje, de adaptación de tecnologías de otros o de conocimientos de otros, y por lo tanto creo que es una mirada muy apropiada para América Latina, a pesar de que no ha sido ni ideada ni pensada para este contexto inicialmente. Los europeos armaron en un momento una red, un movimiento de lo que ellos llaman Living Labs, laboratorios vivenciales, en los cuales incluyen, además del el triple triángulo característico de la innovación, que es el sector productivo, la empresa, el sector público y el sector académico, el de los consumidores, y hablan de una cuádruple hélice. Yo creo que nosotros, de una u otra manera, como muchas de las cosas que hacemos a veces en América Latina o en Argentina, a fuerza de ir probando, vamos consiguiendo, desarrollando prácticas que después machean con teorías que andan dando vueltas por ahí y obviamente se potencian. Hoy algo que llamamos innovación abierta, que nació allá por los comienzos del año 2000 como una corriente académica, en realidad es un proceso largamente utilizado acá en estos pagos, muy de la mano de, a veces del sector público, sobre todo de aquellos organismos que trabajan en el territorio, y de ONGs. Así que a mí me parece que esta idea de laboratorio, que es crear una plataforma que tiene un grado de planificación, o sea, no es un espacio de ideación improvisada, sino que es un espacio que tiene una planificación, no la planificación convencional que conocemos, determinista, que dice que si ponemos maíz termina saliendo polenta. No, no es esa planificación, sino que es una planificación que considera el aporte de los actores y que van a participar, y que el hecho de que participen esos actores implica necesariamente que esa planificación tenga que ser modificada en el camino, y que es parte del plan que se produzcan esas modificaciones y que sean aceptadas como parte del proceso. Es decir, para mí es una manera diferente de planificar, no es ni la ideación, digamos, caótica de generación de ideas, ni la planificación determinista. Es una planificación que considera que quienes participan no son convidados de piedra, no son los que van a avalar mi plan. No es que el único que crea es el que planifica, sino que implica un proceso donde todos los que participan van aportando ese plan, y por lo tanto el proceso obviamente es co-creativo porque todos participan. Pero quien lidera eso tiene, a diferencia tal vez del resto, formación en este tipo de planificación. O sea, es alguien que puede generar esa plataforma, puede conducir ese proceso, porque sabe que va a poder integrar esos conocimientos, los va a poder conducir y finalmente va a poder llevar a un resultado aceptable para todas las partes. Entonces, me parece que para que los laboratorios se produzcan, quien lo lleve adelante tiene que ser gente formada, ya sea por la práctica o también formada con estas experiencias, y creo que quienes trabajamos tenemos también el deber, y esto que ustedes están haciendo es muy importante, de poder sistematizar parte de todas las experiencias que se han hecho y poder darle un anclaje más metodológico.
no porque nos interese cercenarlos, sino porque nos interesa replicarlas y poder recrearlas, entendiendo que las metodologías también son herramientas que son utilizadas para reformularse, recrearse y cambiarse. Entonces, me parece que estamos en un buen momento, tenemos un recorrido hecho, no es que no estamos comenzando, hay mucho en el INTA, en muchos organismos, en muchas ONGs, con anclaje territorial, hay mucha práctica desarrollada en este tipo de laboratorios, algunos los mencionan de una manera, otros de otra, pero en mi experiencia, el hecho de poder planificar en un espacio y un tiempo, en un territorio determinado, con actores determinados, un proceso de intercambio y articulación experiencial de conocimiento que esté pautado para que pueda dar resultados en productos o en servicios de manera co-creativa, es una gran herramienta que debemos poder utilizar, multiplicar, generar, e inclusive poder generar, como han hecho, como conozco en algunos casos, desde Europa y en otros también, una red de experiencias que nos permitan compartir ese conocimiento, porque si algo tienen los laboratorios de innovación es que justamente el conocimiento es compartible. El conocimiento es compartible no solo para aquellos que participan, sino para aquellos que podrían llegar a aprovechar esa experiencia en otros laboratorios. Adrián, en el curso venimos hablando mucho sobre los ecosistemas virtuosos y vos recién mencionabas, en base a tus experiencias, la combinación o el trabajo compartido entre varios actores, una empresa grande, una ONG, el Estado, emprendedores y demás. Desde tu rol y pensando en los que nos están viendo, ¿qué recomendarías para poder lograr desde la planificación que todos ganen? Es decir, que todos estos actores que están participando, ya sea de un laboratorio de innovación o cualquier otro dispositivo, realmente se sientan ganadores y no haya uno solo, no sea solamente o el Estado o no sea solamente la empresa grande, sino que sea algo repartido y que todos sean beneficiarios de ese proceso. Uno de los errores que se suele cometer en las planificaciones, muchas de las cuales a veces provienen de formatos del sector público o de organismos internacionales, es que el plan está puesto básicamente el foco está puesto en el planificador, en los procesos que prevé el planificador y en los resultados que prevé el planificador. Y los actores que van a ser parte, voy a convocar lo que vos decías, a ONGs, a empresas, esos actores aparecen como, como actores, como objetos de la planificación, como si no jugaran un rol que de alguna u otra manera va a modificar ese plan. Para solucionar eso, lo que hay que hacer es conocer muy bien a los actores que se va a convocar. Saber qué nivel de conocimiento puede aportar, qué expectativas tienen esos actores y qué motivaciones tienen esos actores para participar de un proyecto así. A veces a nosotros nos interesa convocar a un actor particular porque puede aportar determinado conocimiento. Sin embargo, no analizamos si esa organización o esa persona tiene motivaciones suficientes para participar, entre ellas lo que vos decís, qué rédito puede sacar de eso. Eso es parte de la motivación. Si tiene características para poder participar de un proyecto de ese formato,
donde va a tener que colaborar con todos. No todos están acostumbrados a poder trabajar en un esquema o colaborativo o con cierta incertidumbre sobre el final de lo que va a ocurrir. Entonces, muchas veces le dedicamos mucho tiempo al plan que nosotros queremos hacer de procesos, productos, capacitaciones, indicadores, y poco tiempo a estudiar esto, cómo mapear a los actores que van a participar a partir de sus motivaciones, a partir de lo que pueden aportar y de las barreras que pueden llegar a poner en caso de que participen, porque algunos pueden poner barreras. Con lo cual, una manera sería plantear frente a cada etapa quién va a participar, quién preveo yo que va a participar, y también frente a su participación poder planificar, aunque no tengamos certeza que vaya a ocurrir, qué es lo que va a aportar, si puede haber riesgos en el caso de que eh, ese grupo genere o esa organización pueda generar este, problemas o barreras frente al objetivo que tiene el plan, o, o que pueda llegar a aportar cosas novedosas. Entonces, lo primero que hay que hacer y que no siempre hacemos es poner en consideración de todos los actores que van a participar cómo es el plan, incluyendo cuál es la valoración que nosotros tenemos de esos actores para ponerla en común y ver si efectivamente esas expectativas que tienen todos se pueden cumplir, si tienen motivaciones, si no tienen motivaciones, si puede llegar a haber problemas que nos pongan, piedras que nos pongan en el camino del proceso. Sabiendo que hay cosas que yo planifico y que en la planificación está incluida que pueden llegar a no cumplirse, o sea que yo preveo eso, tengo que poder determinar cuáles van a ser las operaciones principales que voy a hacer, por ejemplo, capacitaciones, workshops para intercambio de conocimiento, momento de ideación, momento de prototipos, son las operaciones principales. Pero también tengo que poder considerar operaciones de viabilización que les sirvan a los actores que participan para poder generar motivaciones frente a quienes los están apoyando y poder hacer fluir estos procesos que son procesos que tienen un grado alto de incertidumbre. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos los laboratorios de sabores, el contratante era, el financiador era el PROCAL, un organismo que estaba acostumbrado a planificar procesos de calidad, más duro que eso, imposible. Y nosotros necesitamos abrir, entonces es muy, ahí se produce un choque cultural, no sobre una manera correcta de planificar y unos locos que quieren hacer cualquier cosa. Ahí lo que hay que trabajar, me parece importante, es demostrar que hay otras maneras de planificar que son las que pueden servir para generar este tipo de procesos de innovación abierta. Y las formas de planificación tradicional, deterministas, es decir, esto es lo que voy a hacer, este es mi resultado, no sirven para estos procesos. Y por lo tanto hay que trabajar mucho con los organismos financiadores para poder explicarles que esas formas de planificar llevan a fracasos. No lo voy a poder cumplir de esa manera y tampoco te puedo dar un papel que te diga esto va a salir exactamente así. Te puedo dar un papel que te diga esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que voy a hacer, y esto van a ser los posibles escenarios de lo que se vaya a hacer, que pueda llegar a salir. Y en el medio, si pasa esto, voy a hacer esto, y si pasa aquello, voy a hacer. Lo que sí puedo hacer es un trabajo más o menos exhaustivo de alternativas.
de lo que puede hacer. Y eso tal vez sea algo que pueda acercarse mejor a la manera determinista que necesitan los organismos de planificación cuando ponen plata. Si pongo 100, necesito que lo que salga sea un producto que valga 100, por ejemplo, o que justifique lo de 100. Entonces, ese tipo de... Creo que ese es un punto en donde tenemos que, quienes trabajamos en proyectos de estas características, detenernos un poco más, que es validar procesos de planificación que no tienen por qué ser los procesos de planificación tradicionales, sino que tienen que ser procesos de planificación que incluyan a los actores que participan como actores activos del proceso de construcción. Y decirles, si son activos, es porque muchas de las cosas que están en el papel puede ser que no salgan como están en el papel, justamente porque son activos y no son sumisos frente a eso. Y no solo eso, que no son sumisos, sino que quiero que no sean sumisos. Por eso los convoco. Entonces, creo que uno de los elementos que tenemos que trabajar mejor es poder modelizar procesos de planificación propios para los modelos de innovación abierta, mostrando que no son proyectos no planificados, sino que son proyectos planificados de otra manera, que es muy distinto. Adrián, ahí te hago una última pregunta y me gusta tu enfoque de sacralizador. De alguna manera junta las dos capacidades que tenés. Por un lado, sos académico en el tema y por otro lado, sos un hacedor en el tema, entonces tenés esa doble virtud, digamos, de reflexionar sobre lo hecho y de aprender, digamos, y poder codificar de alguna manera eso. Pero eso te lleva también a ser un desacralizador de las metodologías. Ayer hacíamos justo una entrevista que decía, yo me enteré el año pasado que venía haciendo innovación abierta desde hace 10 años, 15 años, y bueno, justamente porque los paradigmas dominantes, digamos, le ponen título a prácticas que, digamos, probablemente venían de antes. En el caso del diseño en particular, también son metodologías interesantes, design thinking, Nati trajo siempre a la mesa design sprint, y son metodologías que, digamos, para quien la adopta por primera vez y es la primera vinculación con una disciplina, por ahí es el todo. Pero en realidad me gusta el enfoque desacralizador y probablemente vos hacías prácticas antes de que estuvieran los títulos puestos, ¿no? De innovación abierta, de tal metodología de diseño, lo que sea. Como disciplina general, ¿qué le aporta el diseño a la innovación abierta? Bueno, el diseño, sobre todo el diseño del siglo XXI, no tanto el diseño del siglo XX. El diseño del siglo XX es un diseño que no está fuera del paradigma de la innovación del siglo XX, que es innovar en productos, en servicios o en comunicación dentro de pautas lineales, digamos. Alguien me pide algo, yo hago eso, este es el resultado. Pero el diseño del siglo XXI empieza a dar cuenta de la complejidad de los problemas que tiene que abordar. El diseño del siglo XX abordaba problemas que tienen que ver con con la producción material, que tenía que ver con los servicios también, con la comunicación. Pero el siglo XXI se mete en el abordaje de problemas complejos, es decir, empieza a salir de la caja del diseño sectorial, diseño de producto, diseño de comunicación, diseño de sectores, para poner por delante el problema. Y el problema no es el de un sector, no es el de un producto. El problema es complejo y no importa, puede utilizar múltiples herramientas. Entonces, por un lado eso, por un lado el foco en el problema,
empieza a ser mucho más, eh, más débiles las barreras disciplinares con las cuales la formación del diseño y las prácticas del diseño, eh, digamos, estuvieron presentes en el siglo XX. Y por otro lado, el tipo de problema. El tipo de problema es un problema que tiene mucho más que ver con la agenda del siglo XXI. Problemas que tienen que ver con las energías renovables, con los alimentos, con eh, la contaminación, con la pobreza, con la agenda de las Naciones Unidas, digamos, uno podría decir. La verdad, la agenda de los problemas del siglo XXI son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, son los 17 objetivos. Bueno, ese es poder generar emprendimientos innovadores, pero también trabajar sobre la pobreza y sobre la salud. Bueno, si tomamos por un lado esa agenda de problemas y por el otro lado que el abordaje desde la metodología de problemas implica romper con las barreras sectoriales, el diseño se transforma y pasa a ser una disciplina que tiene en su ADN la capacidad de poder combinar un abordaje de problemas desde una perspectiva práctica de su resolución, con mucho foco en quiénes van a ser los usuarios de las soluciones y con un pensamiento creativo que se pone al servicio de la resolución práctica del problema. Entonces ahí el diseño empieza a tener capacidades para poder desenvolverse en una época donde los problemas son complejos, los problemas, las soluciones no son deterministas, o sea, son soluciones que se dan en contextos de mucha incertidumbre, y el mundo del diseño tiene más capacidad para operar soluciones en un contexto eh, con mucha incertidumbre que, si se quiere, otras disciplinas mucho más duras, más acostumbradas a moverse en la búsqueda de soluciones en contextos más seguros, digamos. Entonces, dentro de eso aparecen derivaciones de aplicaciones, de metodologías propias del diseño en otros campos, propias del diseño tradicional en otros campos. Design thinking es eso, es cómo la forma en que los diseñadores han trabajado en soluciones, pero sobre todo en soluciones de problemas complejos, no soluciones, no tanto en la resolución de un problema técnico, sino de soluciones de problemas complejos, como muchas de esas metodologías que tienen foco en el usuario, que tienen foco en la ideación, en la búsqueda empírica de las soluciones, pueden aplicarse a campos como la educación, el desarrollo de sistemas complejos de software, la usabilidad de máquinas, etcétera. Entonces, ahí aparece esto. Si tengo que trabajar en un horizonte de tiempo más o menos largo y ese horizonte de tiempo me incrementa la incertidumbre por el hecho de que estoy en un contexto de mucha competitividad, de mucha variabilidad, bueno, no puedo armar un plan a 5 años perfecto, porque cuando terminaron los 5 años el mundo cambió, las condiciones de competencia cambiaron, entonces aparecen metodologías que operan mucho en esto que decíamos antes, en probar y no probar, en experimentar, pero al mismo tiempo en dar espacio al conocimiento de otros actores y poder gestionar esa complejidad que significa hacer partícipe a otros actores. Una cosa es gestionar a dos tipos que hacen un producto y otra cosa es gestionar a 6 organizaciones que están tratando de resolver cómo llega el gas a un lugar que hace 20 años que no llega el gas, o qué energía se pueden generar para poder resolver un tema
electricidad o de consumo energético cotidiano. Bueno, ese tipo de problemáticas encuentran en estas herramientas o en estas metodologías buenos aliados para poder resolver problemas. El diseño, te diría, es una palabra demasiado amplia para poder decir esto sirve o no esto sirve. Lo que sí te puedo decir para achicar, digamos, ese campo es lo que se conoce como diseño del siglo XX, que son aquellas disciplinas abocadas a poder encontrar nuevos productos, nuevas comunicaciones, dentro de contextos más o menos controlables. Hoy en día, muchas de ese ADN metodológico adaptado y con gente preparada se podría llegar a aplicar a problemas más complejos donde participan muchos actores y donde los contextos son más inciertos. ¿Por qué? Porque, bueno, el diseño tiene dentro de su bagaje metodológico el aprender haciendo, y porque es inherente al proceso, y el trabajo con el otro en ese proceso de aprendizaje, ¿no? En la Facultad de Arquitectura, en la de Diseño, vos tenés el docente que viene a ser como la vieja figura del artesano que le enseña a sus discípulos, y entre ambos van sacando un proyecto. Y en la práctica ese ambos se amplía, ya no es solamente el maestro y el discípulo, sino maestros somos muchos, hay muchos, pueden ser actores sociales, bueno, muchos son los que tienen saberes, y el diseñador tiene esa capacidad de interactuar con esos actores y aprender y devolver una solución de ese proceso, o sea, de hacer tangible una solución en ese proceso. Esa me parece que eh, una, una virtud que puede llegar a tener el diseño o estas nuevas disciplinas o metodologías que se llaman ágiles, digamos, que son aquellas que van desarrollando en la práctica y con la capacidad de ir rectificando en la práctica los aspectos que estaban previstos, como para no entrar en planificaciones tan largas que al final de cuentas son tan costosas de hacer y tan y con tanta previsibilidad que no considera todos los factores de incertidumbre que hay en el camino y que muchas veces lleva a fracasos. Impecable, Adrián. Qué buena definición que acabas de hacer del involucramiento de la parte de diseño, es algo que venimos viendo en el curso. Así que te agradecemos mucho tu presencia. Bueno, gracias a ustedes y espero que sirva algo de todo esto que hemos conversado. Total, muchas gracias. Hasta la próxima.